que voy a hablar de más puntos. Yo no sé cuántos lados va a tener ese polígono. Y si hablamos de un polígono de n lados, por eso es que la definición me pide, ¿verdad?, que al menos 3 puntos de ellos no sean colineales. Pero estamos considerando que ninguno de ellos va a ser colineales para poder hablar entonces de un polígono de n lados. Estos ejemplos que tenemos acá prácticamente son ejemplos de polígono, así en general. Mire, siempre son segmentos y no importa cómo estén dados. Estos que tenemos acá no determinan polígonos. Pues aquí tenemos el caso, ¿verdad?, en donde no está como esa secuencia de esos segmentos como los que tenemos acá. Tampoco pueden estar combinados con curvas, sino que segmentos como hemos dicho. Pero vamos a la definición, que es lo que nos interesa. Ahí está, ¿verdad?, donde dicen sea P sub 1, o sea, tenemos n puntos, una sucesión de n puntos distintos en el plano. Mínimo necesitamos 3. Entonces usted dice, entonces el triángulo es un polígono, así es, y el cuadrilátero también. Pero digo que hay muchas cosas comunes que ya no tenemos por qué estarlo repitiendo. Entonces, si ella tenía 3 puntos, tenía 3 vértices, 3 lados. Si ella tenía 4 puntos, pues 4 vértices, 4 lados. Y así sucesivamente, a medida que va aumentando el número de puntos, entonces va aumentando el número de lados de ahora el llamado polígono. Y ahí está, ningún par de segmentos se intersecan salvo en sus extremos. Ningún par de segmentos con un extremo común son colineales. Eso es lo que le estaba diciendo por los puntos no colineales. Y aquí está los n puntos. Tengo P sub 1, P sub 2, mire aquí lo tengo. Y luego vamos uniendo nosotros para conformar ese número de lados. Aquí en general, tanto vértices como puntos tengamos, tanto segmentos como puntos tengamos. ¿De qué otros elementos hablamos allá en los dos anteriores? Puntos que están en el triángulo, en el cuadrilátero, ahora en el polígono, que están en el interior, que están en el exterior. Ángulos internos, ángulos externos y otras propiedades que mencionamos por allá. En el cuadrilátero hablamos de un nuevo elemento que no lo dijimos en el triángulo, pues no existe, que fueron las diagonales. Entonces hablamos que en un cuadrilátero tenemos más diagonales. A medida que aumenta el número de lados del polígono, pues así va a aumentar el número de diagonales que se pueden trazar. Aquí lo mismo para representar. Mire, aquí lo que vamos a fijarnos solo es en el color rojo, que ese es el polígono del cual estamos hablando. Y luego igual la prolongación de cualquiera de los lados para mostrar los ángulos externos. Miren, los ángulos internos, que esto es más fácil visualizarlo, y ese interno de que tengo ahí líneas punteadas, pues son las diagonales. Entonces vea que ya hasta se confunde cuántas diagonales, ¿verdad? Ahí solo sepamos que una diagonal, así como lo hicimos en el cuadrilátero, que es un segmento que va de uno de los vértices a un lado, a cualquier lado opuesto, o sea, o que con tal y no vaya a los consecutivos. Entonces, un consecutivo al vértice C es B y es D. De ahí a cualquier otro puede trazarse. También vamos a hablar acá de lo que son los polígonos convexos y los no convexos. Que tengo acá marcado en rojo es el ejemplo de un polígono convexo y ¿verdad?, uno no convexo. Si lo comparamos con aquel cuadrilátero, la misma definición y los mismos criterios podemos tomar para saber cuándo es convexo o no es convexo. Que se pueden clasificar también los polígonos, eso es cierto. Aquí, bueno, esto lo agregué por ahí. Lo agregué por ahí porque en esa guía metodológica, esto no está en el material, si quiere anótelo, donde dice que el número de diagonales que se puede trazar a un polígono de n lados es tal. A mí particularmente eso no lo veo así. Por información está bien, pero que yo voy a preguntar sobre eso no tiene sentido. Hay otras cosas más importantes que usted debe saber. Y que de cada vértice se pueden trazar en n-3 diagonales. Bueno, ahí está. En la guía también que tenemos allá de ejercicio, ahí está dada la fórmula. Entonces, como tuve que tomar todos los contenidos que están por ahí, entonces, pero yo no sé el otro año qué va a pasar. Tengo entendido que van a haber cambios de coordinadores, entonces a esperar qué va a pasar el otro periodo.
Bueno, entonces igual la clasificación va a depender del número de lados que tenga. El que tiene 3 lados se llama triángulo, el que tiene 4 lados cuadrilátero, que eso ya lo sabemos, el que tiene 5 lados pues es pentágono, luego hexágono, heptágono y por ahí, ¿verdad? Entonces hay ya un número mayor de 12, ¿verdad? No es que no existan nombres para ellos, pero otra vez, ¿y por qué ese montón de nombres tengo que estármelo aprendiendo? Yo puedo decir un polígono de tantos lados, de 15 lados, de 20 lados, de 100 lados, de 200 lados, pero los primeros pues sí tenemos que manejarlos, porque es posible que a usted le digan, así como sabemos de un triángulo, de un cuadrilátero, de un pentágono, o sea, hasta 12 más o menos uno puede manejar. Y ahí en adelante uno dice de tantos lados. Mire, el triángulo, de 3 lados, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, nonágono, decágono, por ahí faltó dodecágono, ¿verdad? No, un dodecágono creo que es el de 11, pero no importa. Ahí viene otra vez lo del polígono convexo y no convexo. Bien, ahí están los ejemplos, todo esto está en el material y ahí está el mismo que estábamos considerando con las mismas definiciones y con la misma recta para probar si eso no lo es. Esto que viene acá sí ya nos interesa mucho. Lo que es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Porque casi siempre en los ejercicios nos van a estar diciendo eso. Polígono regular, por la misma historia que le estoy diciendo para que no quede toda esa enunciado por ahí, tan largo, con muchos datos y todo lo demás. Entonces, un polígono es regular, primero si es convexo. Ya sabemos lo que es convexo. Todos sus lados son congruentes. Entonces usted dice, el triángulo equilátero, porque todos sus lados son congruentes, entonces es un polígono regular, sí. ¿Ya? Y ¿qué es convexo? En ese no hay ninguna duda. Ya de los cuadriláteros en adelante es que existen los convexos y los no convexos, pero ese siempre va a ser convexo el triángulo. Y no importa si es regular o no. Y luego dice, ¿qué otro conocemos? El que tiene 4 lados. Está el cuadrado, dice, sí, todos sus lados son congruentes. Y el rombo, todos sus lados son congruentes. Pero yo no he terminado de dar la definición para saber si el rombo también es un polígono regular. Pues dice, primero que sea convexo, luego que todos sus lados sean congruentes, pero mire la tercera condición y dice, todos sus ángulos son congruentes. Entonces sale el rombo de ahí, porque el rombo no tiene sus ángulos congruentes. El triángulo equilátero sí lo tiene, el cuadrado sí lo tiene. ¿Habrán otros polígonos con otro número de lados que sean regulares? Sí, infinitos. El de 5 lados, el de 6 lados, el de 7 lados. Ojo, no estoy diciendo que todos los de 5 lados son regulares. No, hay unos que son irregulares, pero hay otros que son regulares. Ya vimos el caso del rombo, ¿verdad? Que sus 4 lados son congruentes, pero los ángulos no son congruentes. Entonces usted igual puede tener esos pentágonos que sus lados sean congruentes, pero los ángulos no van a ser congruentes, por lo tanto no va a ser regular. Pero sí existirán. A nosotros nos tienen que decir un pentágono regular, un hexágono regular, un heptágono regular, un dodecágono regular, un octágono regular. La palabra debe ir por ahí para considerar, primero, que es convexo, segundo, que todos sus lados son congruentes y tercero, que todos sus ángulos son congruentes. Vamos a ver por acá, esto sí lo necesitamos. Lo que es un polígono inscrito y luego viene por allá también lo que es un polígono circunscrito. Sí es importante que nosotros recordemos esta palabra, inscrito y circunscrito, porque en los mismos ejercicios me van a decir polígono regular de tantos lados, si no me dan el nombre, inscrito o circunscrito. Entonces yo tengo que saber, y lo vamos a asociar aquí antes de ver la figura. Inscrito es que va adentro y circunscrito es que va afuera. No es esa la definición, pero solo estoy queriendo que usted lo recuerde de alguna manera. ¿Y quién va a estar inscrito? Pues todo depende de la figura a la que nos estemos refiriendo. ¿Ves? En esta figura que tengo por acá, mire, aquí estoy hablando de un polígono que está inscrito, vea que está adentro. La definición dice, porque es lo que nos interesa a nosotros, que un polígono es inscrito si todo vértice está en la circunferencia. Ojo, existen polígonos inscritos y que no son regulares, porque la definición solo me dice que los vértices deben estar en la circunferencia. Entonces usted se imagina un rectángulo, ¿verdad? Inscrito, que los 4 vértices sí van a estar, pero no es regular.
Y luego nos hablan de circunscrito. Bueno, circunscrito, que es como en este caso que tengo acá, el polígono está fuera de la circunferencia. Entonces la definición me dice que el polígono va a estar circunscrito si es tangente. Ojo, ¿verdad? Con lo que hablamos allá de tangente. Y usted dice, pero es que aquí tengo un segmento tangente. Y si esa la prolongamos, no tenemos una recta. Entonces la condición va a ser la misma de tangente. Que si el radio por ahí va a ser el radio de la circunferencia, ¿verdad? Va a formar el ángulo recto, siempre que sea tangente lo va a conformar. Muy bien. Hay otros elementos que todavía no los he mencionado. Vea por acá, que quizás va a ser fácil, porque usted dice, aquí hay un centro. ¿El centro de quién es? ¿De la circunferencia o del polígono? ¿Es de los dos? ¿Es de los dos? Entonces, ¿el polígono tiene un centro? Sí lo tiene. El círculo ya lo hemos dicho, la circunferencia que lo tiene. Y este segmento que tengo ahí, donde lo tengo en esta primera figura, hay un segmento que va al vértice, a uno de los vértices del polígono. Y por el número de lados que tengo por ahí, estoy viendo que es un hexágono. No he dicho nada si es regular o no, eso no importa, pero que sí está inscrito. Y ese segmento que tengo ahí es radio de la circunferencia o del círculo, sí, pero también es radio del polígono. ¿Sí? Lo mismo acá, solo que aquí tenemos que esa relación es importante que la veamos. Entonces dice, si el polígono está inscrito, entonces el radio de la circunferencia coincide con el radio del polígono. Sí, pero bajo algunas condiciones que después lo vamos a decir, ¿verdad? Si es regular, sí, ¿verdad? Vamos a verlo. Y después cuántos tiene más adelante también. Y aquí veamos. Pero si el polígono está circunscrito, entonces ya no es cierto. El radio del círculo va a ser de menor longitud que el radio del polígono. Avancemos para que veamos más elementos. Entonces, todo esto que estamos hablando por acá, ahora sí voy a tratar de hablar de un polígono regular, uno en particular, este tiene 6 lados, pero es válido para cualquier número de lados que tenga. O sea, usted me dice, para el triángulo regular también, para el polígono regular de 3 lados también. Entonces, ¿el triángulo tiene radios? Sí. Y el cuadrado también, porque es un polígono, estamos hablando en general de los polígonos. Solo es que aquí me estoy concentrando ahora en que ese polígono sea regular para que todo lo que diga acá sea verdad. Mire elementos que estoy hablando. Allá en el primer caso, fellecito, pero llamamos esos ángulos, esos ángulos internos y los ángulos externos. Pero aquí también los puedo visualizar. No cargar la figura, pero ahí está. ¿Ves? Hay un ángulo interno, sí, aquí está que le estoy llamando I. Está conformado por 2 lados. Hay un ángulo externo, no solo uno, van a haber tantos como vértices hayan, pero yo quiero mostrar uno. Prolongo cualquiera de los lados y el que me está conformando por ahí, siempre sigue siendo la condición de que un ángulo externo con un interno que sean adyacentes, pues son suplementarios. Y si son, es un polígono regular, porque después vamos a ver, bueno, si es regular ya sabe que todos sus ángulos son congruentes, entonces no importa, un interno con cualquier externo van a ser suplementarios, si es un polígono regular. Aquí hay 2 radios también, radios del polígono, y esos 2 radios me forman un ángulo, que también le llamamos un ángulo central. Muy bien. En esta misma figura, depende del polígono que nosotros tengamos, así puedo tener triángulos equiláteros o triángulos isósceles. En el único caso que voy a tener un triángulo equilátero, ¿verdad? En los 2 radios, y uno de los lados es si me hablan de un hexágono regular. Y casi todos los ejercicios están dados en base a esos polígonos regulares, ¿verdad? Un triángulo equilátero, un cuadrado y un hexágono regular. Porque es donde damos menor datos, menor información. Nosotros hay que dar más información. Y hay unas fórmulas ahí bien fellecitas también, que es otro detalle. Ya nosotros vemos hasta dónde los podemos obligar a que sepan fórmulas y todo lo demás. Pero si aquí tengo un triángulo, imaginémonos que sea isósceles, a ese triángulo isósceles yo puedo trazarle su altura. Esa altura
es un elemento también del polígono. Recuerda que yo me estoy auxiliando de ese triángulo isósceles, pero que es parte del polígono. Lo estoy observando en este polígono, considerando los dos radios consecutivos y un lado. Entonces, ese segmento que tenemos por acá va a recibir un nombre que se va a llamar el apotema. Elemento importante para, recuerda igual, aquí voy a buscar áreas. Siempre vamos a buscar áreas y perímetro. Entonces, ese apotema. Y usted dice, pero si el triángulo es equilátero, y ya me están diciendo que el apotema no es otra cosa más que la altura de ese triángulo equilátero que usted también ya sabe cómo calcular. Y luego dice, ¿y cuántos triángulos voy a poder conformar? Mire, va a poder conformar tantos triángulos como lados tenga. Entonces, en este voy a poder tener 6 triángulos. Y por ser un hexágono regular, pues todos van a ser triángulos equiláteros. Si fuese un pentágono o cualquier otro, que de no ser un hexágono regular, entonces lo que vamos a tener son triángulos isósceles. Porque recuerde que siempre lo vamos a formar con 2 radios. Y esos radios van a ser congruentes si estamos hablando de un polígono regular. Aquí lo único que he hecho es como para que hagamos la comparación de lo que le había estado hablando al principio, de este radio cuando está inscrito el polígono o está circunscrito. Entonces, uno adentro del otro, ¿ya? Que es lo que tengo por acá. Entonces, si nos concentramos en el círculo de color rojo y el azul, sería el primer caso que estamos viendo acá, el primer caso. Entonces, ya confirmando otra vez, usted dice, bueno, allá tengo un radio, tengo otro radio, los radios van a coincidir con el radio del polígono regular en este caso, ¿verdad? No importa si es hexágono o no. Y aquí lo tengo. Y uno de los lados pues me determina el triángulo. Llámese isósceles o llámese equilátero. Pero lo importante acá es que nosotros sepamos que el radio del polígono inscrito va a coincidir con el radio de la circunferencia al cual está inscrito dicho polígono. Y aquí observe, hoy vamos a borrar esa parte de allá, voy a dejar el círculo, no todo lo puedo borrar, voy a borrar la roja. Entonces nos concentramos en la morada y siempre en el polígono que tenemos ahí en color azul, porque entonces estamos viendo que ese polígono está circunscrito a la de color morada. Pero aquí lo que quiero que vea también es que te dice, entonces el apotema de ese polígono circunscrito coincide con el radio de la circunferencia al cual está circunscrito. Pues eso es cierto, aquí lo estamos viendo. Y ahí está el ángulo recto. Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito a ver qué tenemos por acá. Ahí está la definición de apotema, ¿verdad? Que es lo que ya les había mencionado anteriormente. Quiero ver de estas propiedades. Bueno, ya les había mencionado uno, que los radios de un polígono regular todos son congruentes. Los radios de un polígono regular bisecan. Eso no se los había dicho acá. Eso no se los había dicho. Aquí tengo un ángulo. Aquí lo voy a ver porque tengo letra. El ángulo ABC es un ángulo interior. ¿Ya? El ángulo interior. Este radio me va a bisecar ese ángulo. Entonces de repente dice, pero si tengo un hexágono, este mide 60, quiere que este ángulo interno mide 120, sí, pero hay fórmulas también que las tenemos que manejar. Un apotema de un polígono regular biseca el cual se traza. Bueno, eso también está dado por ahí. Aquí me traje la figura para no estarme regresando. Los apotemas de un polígono regular son congruentes, pues también. Esto es lo que tenemos que ver para un polígono regular. Esto solo es para el polígono regular. Cada ángulo central mide 360 sobre n. Aquí tengo un ángulo central que es el ángulo A o B. Entonces la medida de ese ángulo A o B va a medir 360 sobre n. ¿Por qué 360? Toda la circunferencia mide 360 grados, ¿verdad? Esa medida angular ahí. Y luego tengo otra para cada ángulo interior. Cada ángulo interior, ya dije, un ángulo interior es el ángulo ABC. Aquí está la fórmula, n-2, factor de 180 entre n. Cuidado aquí, n corresponde al número de lados. Ya habíamos utilizado n para allá, para grados, pero siempre debemos tener claro a qué se refiere ese n.
Y aquí pues ya sabemos que aunque no me lo digan, n no puede tomar el valor de 1 ni de 2, tiene que ser mayor o igual que 3, porque nos estamos refiriendo al número de lados que tiene un polígono. Mire aquí dice, para un polígono regular de n lados. Tienen que decirme quién es n. Y aquí podemos ver, entonces usted aquí puede jugar y dice, bueno, me dijeron que para el triángulo, cada ángulo interior mide 60. Bueno, 3 menos 2 y luego entre todos se va a dar cuenta que es verdad. Todo esto es cierto. Y vea que la medida del ángulo exterior, ya dijimos también, un ángulo exterior, yo prolongo por acá, ¿ya? Y ahí lo tengo. ¿Sí? También se calcula de igual manera que el ángulo central. Veamos qué más hay por acá. La suma de las medidas de los ángulos internos. Esto también. La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono está dado por n-2 entre 180. Aquí le dice también una fórmula que es una propiedad que no encaja con la anterior, por eso lo estamos diciendo. Pero vea que esto que está aquí es muy parecido a esto que está acá. Lo único que aquí lo estamos dividiendo entre el número de lados y si no lo divido, entonces tengo la suma de todos ellos. La de ángulos centrales, pues va a ser 360 porque esa es la que partimos. Pero la de los ángulos externos también va a ser 360. Y eso lo dijimos en los triángulos y lo dijimos en los cuadriláteros. Aquí viene algo que nos interesa, ¿verdad? El perímetro de un polígono regular está dado por perímetro. Mire, n por L. N es el número de lados y L es la longitud. Ahí me lo está diciendo la misma propiedad. Y ahora vamos al área. Dos elementos que creemos que nos van a interesar, porque para acá vamos. Para completar toda la parte y llegar al siguiente tema, que son las áreas de figuras combinadas. El área de un polígono regular está dado por... Mire aquí, por ejemplo, voy a regresarme. Si voy a tener n triángulos, no importa si son isósceles o equiláteros, yo solo calculo el área de un triángulo. Esto es por si se me olvida. Calculo el área de un triángulo que va a ser la base multiplicado por la altura y la altura va a ser el apotema. ¿Cuántas veces? Dependiendo del número de lados que tenga. Entonces usted dice n veces un medio de la base que va a ser L, ¿verdad? Así lo estoy llamando por la altura que es A. Por eso es que aquí le dice que el área de un polígono regular tiene que ser regular, porque si no es regular, entonces tengo que ir haciendo una a una y sumándolos. Entonces, un medio, esto es L, ¿sí? Que lo que mide, esto es el apotema, que es la altura, y esto es por el número de triángulos que tiene. Pero N por L sabemos que es el perímetro, ahí lo estoy diciendo. Yo la puedo simplificar diciendo el área de un polígono regular está dado por un medio del perímetro por el apotema. Que al final desgloso y que tengo que saber que es perímetro, pues eso también. El número, aquí está, esta sí la agregué, ¿verdad? Lo mismo que está ahí agregado en la guía. Pues no lo tiene ahí, está agregado por allá. El número de diagonales que se pueden trazar de un polígono. Ahí está. Vamos a ver aquí, ¿qué estamos diciendo? Esto sí es importantísimo también. Este sí, en el material, aquí se parte de polígonos. Y ya hablan de R, que es el radio, A seguro que es el apotema, y L, que es el longitud del polígono. Habla también de A, que es el ángulo interno, ¿verdad? Y que P es el ángulo central. Estas son las que yo las defino como quiera. Usted las puede llamar de otra forma, pero recuerde que para que usted entienda lo que estoy diciendo, las letras deben encajar con la figura. Aquí hay varias figuras, pero solo hay 3 de nuestro interés y esas debe manejarlas a la perfección. Lo que es el triángulo equilátero, lo que es el cuadrado y lo que es el hexágono regular. En el fondo aquí estamos hablando de polígonos regulares, que aquí me están diciendo, polígonos regulares. ¿Sí? Y algunas cosas pues ya las sabemos, que bueno, ¿verdad? Y lo que no sepamos pues lo vamos a ir analizando acá. Entonces, en el polígono regular de 3 lados, que es el triángulo equilátero, en el cuadrilátero regular, que es el cuadrado. Aquí 2 cerquitas están y después van en orden, el de 3, el de 4, el de 5, y seguro que ahí cerquita del de 5 está el de 6. Hasta ahí nomás. Entonces, olvidémonos por un rato de esto, no veamos. Aquí está el triángulo equilátero inscrito. Entonces digo, yo tengo un centro
el centro del círculo o de la circunferencia va a coincidir con el centro del polígono regular. ¿Ves? A partir del centro yo trazo un segmento que va a uno de sus vértices. ¿Ya? ¿Cuántos radios voy a trazar? Tantos como lados tenga, eso dijimos. ¿Ya? 1, 2, 3, ahí está. Entonces, siendo un triángulo equilátero, pues todos sus lados van a ser iguales. Mire, la altura, nosotros ya habíamos dicho que es raíz de 3 sobre 2 veces L. La altura sigue siendo esta, si yo estoy considerando esta de acá. Que ahí está el apotema, la definición dice que va del centro al punto medio, ¿verdad? En forma perpendicular tiene que ir al punto medio porque estos son congruentes. Este sí es un triángulo isósceles. Y ahí está el apotema. Entonces usted dice, ¿y la altura está relacionada con el radio y el apotema? Claro que sí. Pero de ahí viene que usted sabe que la altura es raíz de 3 sobre 2 veces L. Y después va relacionando todo esto como corresponde. Que aquí está dada en términos de uno y de otro, no, con lo que usted sabe ya se defiende. Aquí tiene, mire que la altura es igual a raíz de 3 sobre 2 veces L. Que eso es R más A, ¿ya? Que es el radio más el apotema, también eso es cierto. Que L es igual a esto, pues usted hace el despeje si eso ya lo tiene. Y aquí dice que el apotema es igual a 1/2 del radio. A lo mejor eso no lo vamos a captar en este momento, pero lo vamos a visualizar para que vea que es verdad. ¿Qué dije anteriormente? Que este radio biseca el ángulo. Aquí tengo un triángulo equilátero. Y este mide 60. Y si el radio lo biseca por propiedad, yo aquí voy a tener un triángulo 30, 60, 90. Con uno que sepa que este mide 30 y que este es 90, ya sé que el otro mide 60 por suma de ángulos internos. Entonces usted viene y dice,